Meus queridos e amados irmãos. Espero que estejam aproveitando o início deste novo ano com muita energia positiva e boas vibracoes. Quero lembrar a todos vocês sobre a importância do seu feedback e interação. Se gostarem do conteúdo, não esqueçam de deixar o like para nos mostrar seu apoio. Compartilhem o vídeo para que possamos alcançar mais pessoas e construir uma comunidade ainda mais incrível. E claro, adoramos ouvir o que vocês têm a dizer. Deixem seus comentários abaixo. Queremos conhecer suas metas para este ano e trocar ideias com vocês. E não se esqueçam de curtir nosso canal para não perderem nenhum conteúdo futuro. Ativem também o sininho de notificações para ficarem sempre atualizados. Agradecemos demais por fazerem parte dessa jornada conosco. Comentem, compartilhem, deem like e curtam para continuarmos crescendo juntos. Vamos tornar este ano incrível. Un grande abrazo. Explorando la vida de San Francisco de Sales. El 24 de enero, el santo celebrado en la Iglesia Católica es San Francisco de Sales. San Francisco de Sales fue un obispo y doctor de la Iglesia, conocido por sus obras espirituales y por ser un guía espiritual para muchas personas. Es considerado el patrono de los escritores y periodistas. San Francisco de Sales nació el 21 de agosto de 1567 en Torrens-Glieres, Saboya, Francia. Él vino de una familia noble y desde temprano mostró inclinación por la vida religiosa. Sus padres deseaban que él siguiera una carrera en el área jurídica, pero Francisco optó por una vida dedicada a la fe. Después de terminar sus estudios en París, Francisco de Sales regresó a Saboya, donde se enfrentó a la oposición de su familia y comunidad en relación con su elección religiosa. Perseveró y fue ordenado sacerdote en 1593. El obispo de Ginebra, Charles Auguste de Sales, nombró a Francisco como su provisor, una posición administrativa importante. En esa función, él se esforzó para reconvertir la población local que había sido influenciada por el calvinismo. Su enfoque se caracterizó por la amabilidad, paciencia y compasión, buscando persuadir a las personas con amor en lugar de amenazas. Una parte significativa de la vida y enseñanzas de San Francisco de Sales fue dedicada a la espiritualidad y la dirección espiritual. Es conocido por sus obras literarias, especialmente Introducción a la vida devota y Filotea o Introducción a la vida devota. Estas obras son consideradas clásicos de la espiritualidad católica y ofrecen consejos prácticos para una vida piadosa en el mundo. En 1602, San Francisco de Sales fue nombrado obispo de Ginebra, una diócesis que estaba, en la época, predominantemente bajo influencia calvinista. Enfrentó desafíos considerables en la reconversión de la población local. Su enfoque diplomático y amoroso le valió el apodo de Doctor del Amor. Pasó los últimos años de su vida escribiendo cartas y tratados espirituales. San Francisco de Sales fue canonizado en 1665 por el Papa Alejandro VII y proclamado Doctor de la Iglesia por San Pío IX en 1877. Su fiesta litúrgica se celebra el 24 de enero, el día de su muerte en 1622. San Francisco de Sales fue un influyente líder espiritual y obispo católico nacido el 21 de agosto de 1567, en Torrens-Glieres, Saboya, Francia. De familia noble, optó por seguir la vida religiosa, enfrentando la oposición de sus padres. Francisco estudió en París y, después de completar sus estudios, regresó a Saboya, donde fue ordenado sacerdote en 1593. Nombrado provisor por el obispo de Ginebra, Charles Auguste de Sales, Francisco trabajó para revertir la influencia del calvinismo en la región. Su enfoque estaba marcado por la paciencia y la compasión, tratando de persuadir a las personas con amor en lugar de amenazas. Esa actitud le valió el apodo de Doctor del Amor. Dedicado a la espiritualidad, San Francisco de Sales escribió obras notables, incluyendo Introducción a la vida devota y Filotea o Introducción a la vida devota, consideradas clásicos de la espiritualidad católica. Sus escritos ofrecen consejos prácticos para una vida piadosa en el mundo. En 1602, Francisco fue nombrado obispo de Ginebra, enfrentando desafíos en la reconversión de una población mayoritariamente calvinista. Su enfoque diplomático y amoroso fue crucial en este proceso.
También se destacó por su compasión y generosidad hacia los menos afortunados. San Francisco de Sales falleció el 28 de diciembre de 1622. Su canonización tuvo lugar en 1665 por el Papa Alejandro VII, y fue proclamado doctor de la Iglesia por San Pío IX en 1877. Su fiesta litúrgica se celebra el 24 de enero, el día de su muerte. Su legado perdura a través de sus obras, orientando fieles y buscadores espirituales. Su enfoque amable y amoroso, aliado a la profunda espiritualidad, sigue inspirando a muchos, haciendo de San Francisco de Sales una figura venerada en la tradición católica. El nombre completo del santo es San Francisco de Sales. San es un título de honor atribuido por la Iglesia Católica a individuos venerados como santos por sus virtudes y contribuciones a la fe cristiana. Por lo tanto, el nombre completo del santo es San Francisco de Sales. San Francisco de Sales nació en Torrents-Glieres, en la región de Saboya, en el Ducado de Saboya, que en el momento de su nacimiento el 21 de agosto de 1567 era parte del Reino de Francia. Torrents-Glieres es una localidad en los Alpes, situada en la actual Francia, cerca de la frontera con Suiza. Francisco vino de una familia noble, siendo su padre François de Boissy y su madre Françoise de Sionnaz. Su familia tenía una posición social elevada en la región, e inicialmente, sus padres deseaban que él siguiera una carrera en el área jurídica. Sin embargo, Francisco eligió dedicarse a la vida religiosa, y su decisión estuvo marcada por una profunda devoción desde temprana edad. Acontecimiento destacable. La información detallada sobre la infancia de San Francisco de Sales es limitada, pero algunas fuentes indican que creció en un ambiente noble y privilegiado. Sus padres, François de Boissy y Françoise de Sionnaz, pertenecían a la nobleza local en la región de Saboya, en los Alpes. Desde joven, Francisco demostró una inclinación por la vida religiosa y la espiritualidad. Sus padres, sin embargo, tenían otros planes para él y deseaban que siguiera una carrera más secular, como la abogacía. La tradición cuenta que, incluso de niño, Francisco manifestó un profundo interés por la vida de oración y contemplación. Un acontecimiento notable en su vida ocurrió cuando, siendo niño, él escondió un libro devocional en casa, temiendo la oposición de sus padres. Años después, al encontrar el libro, se sintió renovado en su compromiso espiritual y lo consideró como un signo de su vocación religiosa. Esta inclinación temprana a la espiritualidad y la resistencia a los deseos de su familia marcaron el inicio de la jornada de San Francisco de Sales hacia la vida religiosa, culminando en su ordenación como sacerdote y, posteriormente, en su distinguida carrera como obispo y doctor de la Iglesia. Signos de devoción religiosa en la juventud. Los primeros signos de devoción religiosa en la juventud de San Francisco de Sales fueron notados por su inclinación espiritual desde temprana edad. Incluso de niño, Francisco mostró un profundo interés por la vida de oración, contemplación y asuntos religiosos. Demostró una naturaleza piadosa y una sensibilidad espiritual inusual para alguien de su edad. Una anécdota notable sobre su juventud involucra un evento en el que Francisco escondió un libro de devoción en su casa, temiendo la oposición de sus padres, que deseaban que él siguiera una carrera más secular, como la abogacía. Al encontrar el libro más tarde, lo interpretó como un signo de Dios y se sintió renovado en su compromiso con la vida religiosa. Estos primeros signos de devoción religiosa en la juventud de San Francisco de Sales fueron fundamentales para su posterior decisión de seguir la vida religiosa y para su notable contribución como líder espiritual en la Iglesia Católica. Esta devoción temprana y su compromiso con una vida piadosa marcaron todo su viaje espiritual. Llamado a la vida religiosa. La llamada de San Francisco de Sales a la vida religiosa estuvo marcada por su profunda devoción desde la juventud. Aunque sus padres deseaban que él siguiera una carrera más secular, como la abogacía, Francisco sentía una fuerte inclinación por la vida religiosa. El episodio más conocido relacionado con el llamado de Francisco a la vida religiosa ocurrió cuando él era niño. Temiendo la oposición de sus padres, escondió un libro de devoción en su casa. Años después, al encontrar el libro, lo interpretó como un signo de Dios, una confirmación de su vocación religiosa. Este evento lo motivó a renovar su compromiso con la vida dedicada a Dios. Después de completar sus estudios en París, Francisco de Sales regresó a su región natal, Saboya, y fue ordenado sacerdote en 1593. Su elección por la vida religiosa fue un proceso gradual, pero marcado por una convicción profunda y un llamado interior para servir a Dios y a la Iglesia.
A partir de ese punto, San Francisco de Sales se dedicó totalmente a la vida sacerdotal y religiosa, destacándose no solo por su devoción personal, sino también por su habilidad en orientar e inspirar a los demás en su jornada espiritual. Su llamado a la vida religiosa fue la base de su notable carrera como obispo, líder espiritual y escritor de obras devocionales que continúan influyendo en la espiritualidad católica hasta nuestros días. Desafíos. San Francisco de Sales afrontó varios desafíos al tomar la decisión de dedicarse a la vida religiosa, especialmente considerando la oposición de su familia y las expectativas sociales de la época. Oposición de los padres. La familia de Francisco pertenecía a la nobleza, y sus padres inicialmente deseaban que él siguiera una carrera más secular, como la abogacía. La decisión de Francisco de Sales de dedicarse a la vida religiosa fue contraria a las expectativas de sus padres, lo que generó conflictos familiares. Presión social y expectativas nobles. En la sociedad de la época, había cierta presión para que los jóvenes de la nobleza siguieran carreras más seculares, que a menudo involucraban posiciones políticas o militares. La elección de Francisco de Sales por una vida religiosa fue inusual y enfrentó resistencia social, desafíos institucionales. Al entrar en la vida religiosa, Francisco de Sales tuvo que afrontar los desafíos inherentes al sistema eclesiástico de la época. Esto incluía la obtención de aprobación y apoyo de autoridades religiosas para su decisión de ingresar en el sacerdocio. Conflictos internos. La decisión de abandonar las expectativas sociales y familiares en favor de una vida religiosa también puede haber generado conflictos internos. Francisco tuvo que superar dudas y resistencias personales para seguir su vocación religiosa. A pesar de estos desafíos, San Francisco de Sales persistió en su elección de dedicarse a la vida religiosa. Su enfoque amable y amoroso al tratar con la oposición de su familia y su comunidad local es emblemático de su personalidad y la forma en que abordaba cuestiones espirituales a lo largo de su vida. Esta dedicación resultó en una carrera notable como líder espiritual, obispo y doctor de la Iglesia. Contribuciones. San Francisco de Sales hizo diversas contribuciones significativas a la comunidad religiosa y a la sociedad en general a lo largo de su vida. Algunas de las principales contribuciones incluyen: orientación espiritual. San Francisco de Sales es conocido por su habilidad en ofrecer orientación espiritual a una amplia gama de personas, desde laicos hasta clérigos. Sus obras, como Introducción a la vida devota y Filotea o Introducción a la vida devota, se han convertido en clásicos de la espiritualidad católica, ofreciendo consejos prácticos y accesibles sobre la vida espiritual. Enfoque amable y amoroso. Francisco de Sales se destacó por su enfoque amable y amoroso al tratar con los demás. Su énfasis en la caridad, la paciencia y la compasión influyó en muchos, convirtiéndolo en conocido como el Doctor del Amor. Aplicaba estos principios en su trabajo de reconversión de la población calvinista en su diócesis. Como doctor de la Iglesia, Francisco de Sales contribuyó a la enseñanza teológica. Sus escritos abordaron temas como la teología espiritual, la importancia de la devoción y la búsqueda de la santidad en la vida cotidiana. Su capacidad de comunicar conceptos teológicos de manera accesible fue una característica notable de su legado. Fundación de la Orden de la Visitación. Junto con Santa Juana Francisca de Chantal, San Francisco de Sales fundó la Orden de la Visitación en 1610. Esta orden religiosa fue establecida con el propósito de ofrecer una vida religiosa contemplativa accesible a mujeres que, por varias razones, no podían ingresar en órdenes monásticas tradicionales. Episcopado en Ginebra. Como obispo de Ginebra, San Francisco de Sales desempeñó un papel crucial en la reconversión de la población local, que estaba predominantemente bajo la influencia calvinista. Su enfoque diplomático y amable ayudó a reconciliar las diferencias religiosas en la región. Patronato de los escritores y periodistas. Francisco de Sales fue proclamado patrono de los escritores y periodistas por la Iglesia Católica. Esta designación reconoce su habilidad para comunicar el mensaje cristiano de manera clara e inspiradora, animando a otros a hacer lo mismo. Las contribuciones de San Francisco de Sales continúan influyendo en la espiritualidad católica y en la sociedad en general, destacando como un ejemplo de piedad, amor y sabiduría. Milagros asociados con el santo. Los relatos de milagros asociados a la vida de San Francisco de Sales son comunes en la tradición católica, especialmente después de su muerte. Algunos de estos milagros contribuyeron al proceso de su canonización. Vale la pena señalar que la comprensión y aceptación de milagros en la tradición religiosa pueden variar, y los relatos pueden ser interpretados de maneras diferentes. A continuación se presentan algunos ejemplos de milagros atribuidos a San Francisco de Sales.
Curas milagrosas. Hay relatos de curas inexplicables que fueron atribuidas a la intercesión de San Francisco de Sales. Las personas enfermas habrían experimentado mejoras notables en su salud después de las oraciones dirigidas a él. Intervención en situaciones difíciles. Algunos fieles atribuyen intervenciones milagrosas de San Francisco de Sales en situaciones difíciles y desesperadas. Esto puede incluir historias de protección, ayuda en momentos de peligro o superación de adversidades. Favores espirituales y conversiones. Además de milagros físicos, San Francisco de Sales es a menudo invocado para favores espirituales y conversiones. Los relatos sugieren que las personas experimentaron cambios profundos en sus vidas espirituales a través de la intercesión del santo. Efectos duraderos de su enseñanza. Aunque no sean milagros en el sentido tradicional, los efectos duraderos de su enseñanza y sus obras en la espiritualidad católica son muchas veces considerados como un fruto espiritual. La influencia continua de sus escritos es vista como un testimonio de su impacto positivo en las vidas de las personas. Es importante observar que los relatos de milagros pueden variar y que la Iglesia Católica, durante el proceso de canonización, realiza una rigurosa investigación para confirmar la autenticidad de los milagros atribuidos a un candidato a la santidad. San Francisco de Sales fue canonizado en 1665, y su fiesta litúrgica se celebra el 24 de enero. Persecución o conflicto. A lo largo de la trayectoria de San Francisco de Sales, no hay relatos significativos de periodos de persecución directa contra él. Sin embargo, enfrentó desafíos y conflictos en su papel como obispo de Ginebra, una ciudad que era predominantemente calvinista en ese momento. San Francisco de Sales fue nombrado obispo de Ginebra en 1602, cuando la mayoría de la población de la región era de confesión calvinista. El calvinismo era una tradición religiosa protestante que tenía diferencias teológicas y litúrgicas significativas con respecto al catolicismo. El nombramiento de San Francisco para esta diócesis fue desafiante debido a la tensión religiosa y a la historia de conflictos entre católicos y calvinistas. El enfoque de San Francisco de Sales para enfrentar esta situación fue notable por su amabilidad y diplomacia. Buscó la reconciliación y la reconversión de la población calvinista utilizando métodos persuasivos, evitando conflictos abiertos. Su enfoque amoroso y tolerante le rindió respeto incluso entre aquellos que discrepaban de sus creencias religiosas. A lo largo de su episcopado en Ginebra, San Francisco de Sales trabajó para reconstruir la presencia católica en la región y para promover la coexistencia pacífica entre las comunidades religiosas. Su papel como mediador y pacificador fue fundamental en este contexto, y su enfoque fue reconocido por su eficacia en la promoción de la tolerancia religiosa. Por lo tanto, aunque no enfrentó persecuciones personales severas, San Francisco de Sales vivió en un periodo y en una región donde las tensiones religiosas eran significativas, y tuvo que lidiar con conflictos y desafíos derivados de ese contexto. Su contribución a la reconciliación y la paz en la región fue una parte importante de su herencia espiritual. Legado. El legado de San Francisco de Sales es recordado y venerado de diversas maneras en estos días. Aquí están algunas de las principales formas en que su legado sigue siendo honrado. Fiesta litúrgica. La Iglesia Católica celebra la fiesta litúrgica de San Francisco de Sales el 24 de enero, fecha de su muerte. Ese día, muchos católicos recuerdan y celebran la vida, las enseñanzas y la santidad de San Francisco de Sales. Canonización y doctorado de la Iglesia. San Francisco de Sales fue canonizado en 1665 y proclamado doctor de la Iglesia en 1877. Estos reconocimientos oficiales destacan su importancia en la tradición católica, y su fiesta se celebra como la de un santo y doctor venerado. Obras literarias. Las obras literarias de San Francisco de Sales continúan siendo leídas y estudiadas. Introducción a la vida devota y Filotea o Introducción a la vida devota son particularmente valoradas como clásicos de la espiritualidad católica. Muchos fieles buscan orientación espiritual por medio de sus escritos hasta hoy. Patronato. San Francisco de Sales es reconocido como el patrono de los escritores y periodistas por la Iglesia Católica. Es invocado por aquellos que buscan inspiración y orientación en la comunicación, la escritura y la expresión artística. Orden de la Visitación. La Orden de la Visitación, fundada por San Francisco de Sales y Santa Juana Francisca de Chantal, sigue existiendo y realizando el trabajo misionero y caritativo. Las religiosas de la Visitación siguen la espiritualidad salesiana y mantienen viva la herencia del santo. Espiritualidad salesiana. La espiritualidad salesiana, basada en las enseñanzas de San Francisco de Sales,
Es promovida por varias congregaciones religiosas y grupos laicos. Enfatiza la búsqueda de la santidad en la vida cotidiana, la importancia de la devoción y el enfoque amable y amoroso en la relación con Dios y con los demás. El legado de San Francisco de Sales sigue siendo una fuente de inspiración para muchos católicos y para aquellos que buscan una vida espiritual más profunda. Sus contribuciones a la teología, la espiritualidad y la promoción de la paz y la tolerancia continúan influyendo y tocando corazones alrededor del mundo. Devoción popular. Sí, San Francisco de Sales es objeto de devoción popular en varias regiones y comunidades, especialmente entre los católicos. Su influencia se extiende a diferentes partes del mundo donde se practica la tradición católica. Algunas regiones o comunidades pueden tener una devoción más evidente debido a tradiciones locales, eventos históricos o acciones específicas del santo en determinadas áreas. A continuación se presentan algunas observaciones generales sobre la devoción popular a San Francisco de Sales. Región de Saboya y Ginebra. Como San Francisco de Sales nació en Torrents-Glieres, en la región de Saboya, en Francia, y fue obispo de Ginebra, es probable que haya una devoción especial en esas áreas. La población local puede tener un vínculo más fuerte con el santo debido a su historia e influencia en sus comunidades. Orden de la Visitación. La Orden de la Visitación, que fue fundada por San Francisco de Sales y Santa Juana Francisca de Chantal, mantiene una devoción especial al santo. Las religiosas de la Visitación, presentes en varias partes del mundo, pueden promover la devoción a San Francisco de Sales dentro de sus comunidades y más allá. Escritores y periodistas. Dada su designación como patrono de los escritores y periodistas, es posible que en comunidades donde hay un gran número de profesionales de esas áreas, la devoción a San Francisco de Sales sea más evidente. Esto puede incluir áreas con una presencia significativa de medios de comunicación, editoriales y escritores, parroquias y santuarios dedicados. Parroquias y santuarios dedicados a San Francisco de Sales pueden ser centros de devoción popular. En estos lugares, los fieles pueden participar en celebraciones litúrgicas, novenas y peregrinaciones en honor al santo. Comunidades salesianas. Comunidades religiosas y laicas que siguen la espiritualidad salesiana pueden tener una devoción especial a San Francisco de Sales. Esto puede incluir grupos laicos, movimientos eclesiales o instituciones educativas con orientación salesiana. La devoción popular a San Francisco de Sales puede manifestarse a través de oraciones, fiestas litúrgicas, novenas, peregrinaciones y otras expresiones de fe. Cada comunidad católica puede experimentar esta devoción de manera única, adaptándola a sus tradiciones locales y prácticas espirituales. Intercesiones. Sí, a lo largo de los años, han habido relatos de intercesiones atribuidas a San Francisco de Sales en respuesta a oraciones. Muchos fieles creen que, al invocar al santo en sus oraciones, experimentan gracias, auxilio y respuestas a sus súplicas. Estas intercesiones son frecuentemente consideradas como manifestaciones de la bondad y del poder de Dios, operando por medio de la intercesión del santo. Los relatos de intercesiones pueden implicar sanidades físicas, resolución de problemas, auxilio en situaciones difíciles, conversiones espirituales y otros eventos extraordinarios que los devotos atribuyen a la intervención de San Francisco de Sales. Estos relatos son a menudo compartidos dentro de la comunidad católica y pueden contribuir al fortalecimiento de la devoción al santo. Es importante observar que, en la tradición católica, la consideración de un fenómeno como un milagro o una intercesión es sometida a una investigación rigurosa por la Iglesia durante los procesos de canonización. Casos de intercesiones bien documentados y verificados pueden ser considerados como evidencias de santidad durante el proceso de beatificación y canonización. La devoción popular a San Francisco de Sales, incluyendo la creencia en sus intercesiones, es una parte significativa de la espiritualidad católica y es vivida por muchos fieles alrededor del mundo. Proceso de canonización. El proceso de canonización de San Francisco de Sales incluyó varias etapas, siguiendo los procedimientos establecidos por la Iglesia Católica. Aquí están algunos detalles interesantes sobre el proceso de canonización del santo. Canonización rápida. El proceso de canonización de San Francisco de Sales fue relativamente rápido en comparación con algunos otros santos. Fue canonizado por el Papa Alejandro VII en 1665, aproximadamente 43 años después de su muerte en 1622. Este periodo relativamente corto refleja el rápido reconocimiento de su santidad por parte de la Iglesia Católica. Contribuciones teológicas. Además de su santidad de vida y sus contribuciones pastorales,
Las obras teológicas de San Francisco de Sales fueron consideradas durante el proceso de canonización. Su enfoque accesible a la espiritualidad y sus escritos influyentes fueron vistos como valiosos para la vida de la Iglesia. Nombramiento como doctor de la Iglesia. San Francisco de Sales fue proclamado doctor de la Iglesia por el Papa Pío IX en 1877. Más de 2 siglos después de su canonización, su enfoque accesible a la espiritualidad y sus escritos influyentes fueron vistos como valiosos para la vida de la Iglesia. Nombramiento como doctor de la Iglesia. San Francisco de Sales fue proclamado doctor de la Iglesia por el Papa Pío IX en 1877. Más de 2 siglos después de su canonización. Este nombramiento destaca la importancia de sus enseñanzas teológicas y espirituales en la tradición católica. Devoción popular. La devoción popular a San Francisco de Sales jugó un papel significativo en su proceso de canonización. Relatos de milagros atribuidos a su intercesión y la devoción continua del pueblo contribuyeron para la rápida aceptación de su santidad. Influencia en la formación sacerdotal. San Francisco de Sales también es conocido por su influencia en la formación sacerdotal. Su enfoque amable y práctico hacia la espiritualidad se consideró valioso en la formación de sacerdotes y ministros. Esto puede haber contribuido al reconocimiento de su santidad y la promoción de su ejemplo en la vida de la Iglesia. El proceso de canonización es siempre un reconocimiento cuidadoso de la santidad de una persona, involucrando un análisis riguroso de su vida, virtudes, contribuciones a la fe y la ocurrencia de posibles milagros atribuidos a su intercesión. En el caso de San Francisco de Sales, la rápida aceptación de su santidad destaca la reverencia y el aprecio que la Iglesia católica tiene por él, como santo y doctor de la Iglesia. Lección de la vida. La vida de San Francisco de Sales ofrece varias lecciones valiosas, y diferentes personas pueden extraer enseñanzas diversas basadas en sus experiencias y perspectivas. Sin embargo, una de las principales lecciones que podemos aprender de la vida de San Francisco de Sales es la importancia del enfoque amable, amoroso y compasivo en el servicio a Dios y a los demás. Algunas consideraciones específicas incluyen caridad y amor al prójimo. San Francisco de Sales enfatizó la importancia de la caridad y del amor al prójimo en su abordaje espiritual. Él creía que al amar y servir a otros con amabilidad, reflejamos el amor divino en nuestras vidas. Accesibilidad en la espiritualidad. Sus obras literarias, como Introducción a la vida devota, son notables por su enfoque práctico y accesible a la espiritualidad. Él hizo los principios espirituales complejos comprensibles para la gente común, enfatizando la búsqueda de la santidad en la vida cotidiana. Paciencia y tolerancia. Como obispo de Ginebra, San Francisco de Sales se enfrentó al desafío de reconvertir una población predominantemente calvinista. Su enfoque estuvo marcado por la paciencia y la tolerancia, demostrando que el diálogo amoroso puede ser más eficaz que la confrontación. Flexibilidad en la orientación espiritual. Como director espiritual, San Francisco de Sales adaptaba su orientación espiritual a las necesidades individuales de sus orientados. Él comprendía la singularidad de cada persona y ofrecía consejos personalizados, reconociendo que no hay un enfoque único para todos. Fe activa en la vida diaria. San Francisco de Sales enseñaba que la fe no debe separarse de la vida diaria. Animaba a los fieles a integrar la espiritualidad en todos los aspectos de su vida, promoviendo una fe activa que se manifiesta en las acciones cotidianas. En resumen, la principal lección que podemos aprender de la vida de San Francisco de Sales es que un enfoque amable, amoroso y práctico en la vivencia de la fe puede transformar vidas y construir puentes de comprensión y amor entre las personas. Su vida es un testimonio de la eficacia de la caridad y de la compasión en la búsqueda de la santidad y en la promoción del Evangelio de Jesucristo. Conclusión. La vida de San Francisco de Sales es una fuente rica de inspiración y lecciones espirituales. Su enfoque amable, amoroso y compasivo resuena como un faro, guiando a los fieles en la búsqueda de la santidad en medio de los desafíos de la vida cotidiana. Al reflexionar sobre su vida y enseñanzas, podemos extraer varias conclusiones significativas. San Francisco de Sales nos enseña la importancia de la caridad y del amor al prójimo como expresiones fundamentales de la vida cristiana. Su comprensión de la espiritualidad como algo accesible a todos, no solo a los eruditos, destaca la universalidad de la búsqueda de la santidad. Nos recuerda que la fe activa no está separada de la vida diaria, sino integrada en cada acción, pensamiento y palabra. La paciencia y la tolerancia que demostró al afrontar desafíos, especialmente en la reconversión de una población calvinista, son testimonios poderosos de la eficacia del diálogo amoroso.
Su flexibilidad en la orientación espiritual muestra que cada persona es única, y el camino hacia Dios puede ser adaptado a las necesidades individuales. Puede haber generado conflictos internos. San Francisco de Sales es un modelo de fe que trasciende barreras y diferencias. Su vida nos recuerda que la verdadera grandeza reside en la humildad, en la sencillez y en el servicio a los demás. Al ser proclamado doctor de la Iglesia, él continúa influyendo generaciones, animándonos a buscar la santidad en nuestro camino único. Que la vida de este santo, conocido como el Doctor del Amor, nos inspire a cultivar una espiritualidad centrada en el amor, la compasión y la búsqueda sincera de la voluntad de Dios. Que sus lecciones perduren, guiándonos en la jornada de la fe, fortaleciéndonos en tiempos de desafíos e inspirándonos a vivir una vida de virtud y servicio al prójimo. Oración a San Francisco de Sales. Oh Dios, que para gloria de vuestra Iglesia y edificación de vuestro pueblo habéis elegido a San Francisco de Sales para ser pastor y doctor, concédenos, por su intercesión, que, inflamados de amor para con vosotros, nos empeñemos en serviros a vosotros y a nuestros hermanos. Por nuestro Señor Jesucristo, vuestro Hijo, en la unidad del Espíritu Santo. Amén.